Mi nombre es Caitlin y acabo de cumplir 27 años hoy. Lo que debería haber sido una feliz celebración en un elegante restaurante de Chicago se convirtió rápidamente en el momento más impactante de mi vida. Mientras mis padres observaban nerviosamente, mi abuelo multimillonario, Walter, que rara vez aparecía en reuniones familiares, sonrió cálidamente y preguntó: ¿Es cómodo el apartamento? Cuando respondí: ¿Qué apartamento?, mis padres literalmente se quedaron congelados en sus asientos. La expresión en el rostro del abuelo cambió instantáneamente mientras se volvía hacia ellos y preguntaba con una voz inquietantemente tranquila: Entonces, ¿dónde fue a parar el dinero? Si estás viendo esto desde cualquier parte del mundo, asegúrate de dar like y suscribirte para escuchar sobre la traición familiar que cambió completamente mi vida y me enseñó en quién podía confiar realmente. Antes de que todo se derrumbara esa noche, yo vivía lo que creía que era una vida normal. Trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña agencia en el centro de Chicago, ganando lo justo para cubrir mis cuentas y, de vez en cuando, darme el gusto de un buen café. Mi apartamento no tenía nada de especial. 2 habitaciones en un edificio un poco deteriorado que compartía con mi compañera de piso, Olivia. El alquiler era alto, incluso dividido entre nosotras, pero así era la vida en la ciudad. Aún así, nuestro lugar tenía carácter, con muebles desparejados que habíamos ido recolectando a lo largo de los años y paredes cubiertas de grabados artísticos y fotografías. A pesar de tener un abuelo multimillonario, estaba orgullosa de salir adelante por mis propios medios. Mis padres, Harold y Dan, llevaban una vida de clase media alta en los suburbios. Tenían una casa de 5 habitaciones con piscina y se daban lujosas vacaciones 2 veces al año. Siempre asumí que les iba bien porque mi padre tenía un puesto alto en una compañía de seguros y mi madre trabajaba en bienes raíces. Nunca ofrecieron ayuda económica, siempre enfatizando la importancia de trabajar por lo que uno quiere. Cuando me gradué de la escuela de arte hace 4 años, con casi $70,000 en préstamos estudiantiles, me felicitaron por dar mis primeros pasos en la adultez. Mientras otros padres ayudaban con los pagos iniciales de una vivienda o cubrían algunos meses de renta para que sus hijos comenzaran, los míos me entregaron una copia de Dave Ramsey y me dijeron que construir carácter a través de la lucha era importante. Nunca los resentí por eso, no realmente. Estaba decidida a demostrar que podía lograrlo por mi cuenta. Pero hubo momentos en que las cosas se pusieron realmente difíciles y me preguntaba por qué parecían tan reacios a ayudar, especialmente cuando aparecían con un coche de lujo nuevo o hablaban de la remodelación de cocina que estaban planeando. El abuelo Walter siempre fue un enigma para mí. Había construido su fortuna en el desarrollo inmobiliario, comenzando desde cero y creando eventualmente una de las compañías de propiedades más grandes del Medio Oeste. Era severo, intimidante y rara vez asistía a reuniones familiares. Cuando aparecía, todos caminaban sobre cáscaras de huevo a su alrededor. Pero a pesar de su exterior brusco, siempre había tenido un punto débil conmigo. En las raras ocasiones en que hablábamos, me hacía preguntas reflexivas sobre mi trabajo de diseño y realmente escuchaba mis respuestas. Mi prima Natalie era la única de nuestra generación que parecía haber recibido beneficios de la riqueza familiar. Tenía un fideicomiso que le otorgaba un estilo de vida muy cómodo. Nunca trabajó un solo día en su vida, pero constantemente publicaba fotos desde lugares exóticos y restaurantes de lujo en redes sociales. Cada vez que coincidíamos en reuniones familiares, hablaba de su última jornada de compras o de sus vacaciones de una manera que parecía deliberadamente diseñada para resaltar las diferencias entre nuestras situaciones. La semana antes de mi cumpleaños había sido particularmente dura. La agencia de diseño en la que trabajaba perdió a un cliente importante y yo estaba entre los 5 empleados despedidos. Con apenas suficientes ahorros para cubrir tal vez 2 meses de gastos, estaba en pánico por cómo iba a pagar el alquiler mientras buscaba un nuevo trabajo en un campo tan competitivo. Cuando mis padres llamaron para insistir en llevarme a una cena elegante de cumpleaños, intenté rechazar. Les sugerí que hiciéramos algo más sencillo, tal vez pedir comida para llevar en mi apartamento, pero fueron tajantes. Decían que cumplir 27 era un cumpleaños especial y merecía una celebración adecuada.
Mirando atrás, su insistencia ahora tiene sentido, de una manera retorcida. Ya había señales de que algo no estaba bien. Pequeñas cosas que en ese momento ignoré, como cuando mencioné la posibilidad de volver a la universidad para un máster, y mi padre inmediatamente cerró la conversación diciendo que ya tenía suficiente deuda estudiantil. O cuando mi madre cambiaba de tema rápidamente cada vez que hablaba de mis problemas financieros. Había conversaciones telefónicas en voz baja que se detenían en cuanto entraba en la habitación, y una tensión extraña cada vez que se mencionaba al abuelo Walter. Unos meses antes, sorprendí a mi madre mirando propiedades en Panamá, en internet. Cuando le pregunté si estaban planeando unas vacaciones, cerró su portátil rápidamente y dijo que solo estaba soñando despierta. Mi padre también había hecho comentarios extraños sobre cómo quizá no nos veríamos tan a menudo en el futuro porque estaban pensando en viajar más. La mañana de mi cumpleaños, Olivia me regaló una tarjeta hecha a mano y una pequeña planta en maceta que yo había estado mirando en el vivero local. Éramos amigas desde la universidad y ella sabía mejor que nadie lo mucho que había trabajado solo para mantenerme a flote. Mientras me preparaba para la cena con mis padres esa noche, ella me ayudó a armar un atuendo que luciera bien, pero que aún encajara dentro de mi limitado guardarropa. Jamás hubiera adivinado que en solo unas horas todo lo que creía saber sobre mi familia se rompería en pedazos, o que las dificultades financieras que había enfrentado durante años eran completamente innecesarias. Mientras me aplicaba el rímel y me ponía mi único par de aretes decentes, no tenía idea de que estaba a punto de descubrir la traición más dolorosa imaginable. El restaurante que mis padres eligieron para mi cena de cumpleaños era uno de esos lugares donde el menú no tiene precios, lo que inmediatamente me hizo sentir incómoda. Candelabros de cristal colgaban del techo y las mesas estaban vestidas con manteles blancos impecables. La anfitriona nos condujo a una mesa en el centro del comedor, donde mis padres ya habían dispuesto una botella de champán en hielo. Me sentí fuera de lugar de inmediato con mi sencillo vestido negro y los mismos tacones que había usado en entrevistas de trabajo durante los últimos 3 años. Mi madre estaba envuelta en un conjunto de diseñador que nunca había visto antes, con un collar que probablemente costaba más que mi alquiler. Mi padre llevaba un traje de aspecto costoso con gemelos de oro que brillaban cuando alzaba su vaso de agua. La conversación se sintió forzada desde el principio. Me hacían preguntas superficiales sobre mi búsqueda de trabajo, pero cambiaban de tema cada vez que expresaba una preocupación real. En cambio, dirigían la conversación hacia temas seguros, como una película que habían visto recientemente o actualizaciones sobre parientes lejanos que apenas conocía. Después de pedir, me presentaron sus regalos, una cartera de diseñador y una bufanda que, aunque hermosa, parecían extrañamente modestas, considerando el restaurante que habían elegido. Mientras les agradecía, mi madre comenzó una de sus ya conocidas charlas sobre responsabilidad financiera y la importancia de construir un buen crédito. Estaba a mitad de mi plato principal, asintiendo a otra de las historias universitarias de mi padre, cuando el ambiente en el restaurante cambió de repente. Las personas en las mesas cercanas se enderezaron en sus asientos y el personal se volvió visiblemente más atento. Giré la cabeza para ver qué había causado el cambio y lo vi de inmediato. El abuelo Walter había llegado, acompañado por su asistente Jennifer, una mujer elegante de unos 40 años que rara vez se alejaba más de unos pasos de él. A sus 82 años, Walter aún imponía respeto, alto, erguido y con una abundante cabellera plateada. Llevaba un traje perfectamente hecho a medida que probablemente costaba más que mi salario anual, y su sola presencia atraía la atención sin necesidad de pronunciar una palabra. Mis padres se congelaron a mitad de conversación, sus expresiones cambiando de sorpresa a algo que se parecía más al miedo. Mi padre se levantó rápidamente, casi derramando su vaso de agua en el proceso. «Walter, esto es inesperado», dijo con una voz más aguda de lo normal. «No estábamos seguros de que vinieras». Mi abuelo lo ignoró por completo, enfocando toda su atención en mí. Su expresión severa se suavizó mientras se acercaba a nuestra mesa. «Feliz cumpleaños, Caitlin», dijo, inclinándose para besarme la mejilla. Su colonia olía cara, a cuero y cedro. 27 años. Es difícil creer lo rápido que pasa el tiempo. «Gracias, abuelo».
respondí, genuinamente conmovida de que lo hubiera recordado. Significa mucho que hayas venido. Él tomó el asiento vacío a mi lado, mientras Jennifer permanecía de pie, tableta en mano, como si estuviera lista para tomar notas en cualquier momento. Quería saber cómo van las cosas, dijo, estudiando mi rostro con unos ojos inteligentes que no se perdían nada. Jennifer me ha dicho que los informes trimestrales de tu cartera de inversiones se ven sólidos. El fideicomiso debería estar funcionando bien en este mercado. Parpadeé confundida. ¿Cartera de inversiones? ¿Fideicomiso? Una ligera arruga apareció entre sus cejas. Sí, el fideicomiso que se estableció cuando naciste. Cumpliste 25 hace 2 años, así que todo debería haber sido transferido a tu control para entonces. Hablaba como si eso fuera de conocimiento común. Mis padres, de repente, parecían muy interesados en sus platos. Los nudillos de mi madre se habían puesto blancos alrededor de su tenedor. Creo que debe de haber una confusión, dije lentamente, mirando entre mi abuelo y mis padres. Yo no tengo ningún fideicomiso. La expresión de Walter no cambió, pero algo en sus ojos se endureció. Claro que lo tienes. Tus primos también, aunque el tuyo era el mayor. 5 millones inicialmente, más el crecimiento, administrado por tus padres hasta tu cumpleaños número 25, cuando el control debía transferirse a ti. El restaurante a nuestro alrededor pareció desvanecerse mientras yo luchaba por procesar lo que estaba diciendo. 5 millones de dólares, un fideicomiso del que nunca supe nada, no tenía sentido. ¿Y el apartamento en Gold Coast?, continuó Walter, con la voz agradable pero con los ojos fijos ahora en mis padres. ¿Es cómodo? Seleccioné ese edificio específicamente por la seguridad y las vistas al lago. ¿Qué apartamento?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre se había puesto pálido y mi madre parecía a punto de vomitar. La expresión de Walter permanecía tranquila, pero había en él una quietud peligrosa, como el momento antes de que estalle una tormenta. «No sabes sobre el apartamento», dijo. No era una pregunta. El departamento de 2 habitaciones en la esquina del Lakeside Tower, comprado hace 2 años como regalo por tu 25 cumpleaños. Negué lentamente con la cabeza, mi mente corriendo para dar sentido a lo que estaba sucediendo. Walter se volvió hacia mis padres con una lentitud deliberada, su voz bajando a un tono tan tranquilo que resultaba más aterrador que si hubiera gritado. Entonces, ¿dónde fue a parar el dinero? Mi padre comenzó a hablar con un temblor en la voz. Walter, ha habido un malentendido. Podemos explicarlo todo. Eso espero sinceramente, respondió mi abuelo con un tono que dejaba claro que no creía que existiera explicación alguna que lo satisficiera. Jennifer, por favor llama a Stanley y dile que nos encuentre aquí de inmediato. Ya lo hice, señor, contestó Jennifer con eficacia. Estaba en una cena cerca y debería llegar en 10 minutos. También me puse en contacto con seguridad en la oficina para que saquen todos los registros financieros relevantes. Los demás comensales nos miraban abiertamente ahora. El drama en nuestra mesa parecía más interesante que sus costosas comidas. Un camarero rondaba cerca, inseguro de si debía acercarse. Mi madre extendió la mano hacia la mía, pero la retiré de inmediato, con una sensación de náusea creciendo en el estómago. Caitlin, cariño, esta no era la manera en que queríamos contártelo. ¿Contarme qué?, exigí, mi voz alzándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Que tengo un fideicomiso y un apartamento de los que nunca supe nada? ¿O que de alguna manera me los ocultaron? Mi padre lanzó miradas nerviosas alrededor, incómodo con los otros comensales escuchando. Este no es el lugar para discutir asuntos familiares. Estoy de acuerdo, dijo Walter fríamente. Jennifer, por favor organiza una sala privada. Luego se volvió hacia mí, suavizando apenas su expresión. Caitlin, te prometo que esta noche tendrás respuestas. Todas. Mientras Jennifer hablaba discretamente con el gerente del restaurante, me quedé sentada en un silencio aturdido, tratando de reconciliar los años de luchas financieras con lo que acababa de descubrir. ¿Por qué mis padres me ocultarían esto? ¿Qué habían hecho con el dinero que supuestamente era mío? ¿Y cómo podría volver a confiar en ellos alguna vez? La sala privada que nos proporcionó el restaurante tenía paneles de madera oscura y una mesa larga que podía sentar a 12 personas, lo que hacía que nuestro pequeño grupo pareciera aún más aislado. Walter se sentó en la cabecera, conmigo a su derecha, mis padres enfrente,
ambos luciendo como si quisieran estar en cualquier otro lugar. Jennifer se colocó cerca de la puerta, tableta lista, su rostro profesionalmente inexpresivo. Poco después se nos unió Stanley Thornton, el abogado de toda la vida de mi abuelo, un hombre calvo con ojos agudos tras unas gafas de montura metálica. Llevaba un maletín de cuero que colocó cuidadosamente sobre la mesa. Mi padre se levantó para ofrecer el primer brindis de la velada. Con la copa de cristal en alto comenzó. Hace 35 años me casé con la mujer más hermosa y trabajadora de Arizona. Sonrió a mi madre. Juntos construimos una vida, un hogar y criamos hijos que nos hacen sentir orgullosos. Su mirada se desvió hacia Gabriel. Nuestro hijo, el doctor, siguiendo los pasos de las mentes más brillantes de la medicina, pronto nos convertirá en abuelos y continuará nuestro legado familiar. Esperé alguna mención hacia mí, algún reconocimiento de mi existencia como su hija. Nunca llegó. Terminó su brindis con más elogios hacia mi madre y se sentó, recibiendo murmullos de aprobación de toda la familia reunida. La omisión era tan esperada que debería haberme inmunizado, pero algo en ese borrado público dolió con más fuerza que nunca. Tomé un largo sorbo de vino y me concentré en cortar mi pollo en pedazos perfectamente uniformes. Mientras avanzaba el plato principal, mi madre dirigía las preguntas alrededor de la mesa, orquestando la conversación como una directora de orquesta. Cuando finalmente volvió su atención hacia mí, su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Esperanza, cuéntales a todos sobre tu trabajo. ¿Todavía estás en esa empresita o ya encontraste algo más establecido? La palabra fue calculada, empresita. No más exitosa, no mejor, sino más establecida, implicando que mi puesto actual era temporal e insignificante. En realidad, respondí intentando mantener la voz firme, fui ascendida a directora senior de diseño el mes pasado. Mi equipo acaba de ganar un premio nacional por nuestra campaña con la Asociación Americana del Corazón. Por un instante me permití esperar aprobación, algún reconocimiento de este logro legítimo. Está bien, dijo mi madre con tono despectivo. Pero, ¿hay oportunidad de avanzar? ¿Cuál es el próximo paso hacia una carrera real? El dolor familiar floreció en mi pecho. Una carrera real, como si la década que había dedicado a construir mi reputación profesional no fuera más que un pasatiempo, un intermedio antes de que entrara en razón. El diseño es mi carrera real, respondí con más firmeza de la que pretendía. Y soy muy exitosa en ello. Mi padre dejó su tenedor con un golpe seco contra la porcelana. El éxito es relativo, Esperanza. Tu hermano está salvando vidas con su investigación. Eso sí es trabajo significativo. Sentí el calor subir a mi rostro, pero me obligué a mantener la calma. Trabajos distintos pueden ser significativos de maneras diferentes. La campaña de concienciación sobre enfermedades cardíacas que creamos está proyectada para alentar a miles de mujeres a hacerse chequeos preventivos. Mi tía Claudia, tal vez percibiendo la tensión, intentó cambiar el tema. Hablando de carreras exitosas, nuestro Antonio acaba de recibir 2 ofertas de trabajo en bufetes de abogados de primera línea. Beneficios completos, salario inicial de 6 cifras. Ella sonrió con orgullo a su hijo, que tuvo la decencia de lucir un poco incómodo. Ese es el tipo de estabilidad que los padres esperan, añadió mi madre con tono punzante. Seguridad, respeto, un camino claro hacia adelante. Probé otro enfoque. La industria creativa ha cambiado mucho. ¿Sabían que ahora las grandes corporaciones valoran el design thinking como estrategia central de negocios? Apple ha demostrado que el diseño impulsa tanto la innovación como las ganancias. Mi padre agitó la mano con desdén. Las empresas siempre necesitarán médicos, abogados, ingenieros. Esas modas artísticas van y vienen. Sentí como la conversación se me escapaba, como mi identidad profesional era reducida con cada intercambio. Busqué otro tema neutral. La comida está deliciosa, mamá. Te has superado con los chiles rellenos. Pero mi madre no estaba lista para soltar el hilo. La semana pasada me encontré con Sofía Martínez, dijo, refiriéndose a una amiga de mi infancia. Su hija tiene tu edad, acaba de terminar la residencia, neurología pediátrica, y se casó con un doctor también. La comparación implícita flotó en el aire. Asentí y tomé otro bocado de comida que ahora sabía a cartón. Mi tío Miguel se inclinó hacia adelante. ¿Sabes? Un amigo mío tiene un hijo más o menos de tu edad, muy guapo, muy exitoso, arquitecto, podría presentártelo. Antes de que pudiera responder, mi madre intervino. Sería maravilloso.
Esperanza necesita pensar en asentarse pronto. A los 32 ya no eres joven. La conversación sobre mis perspectivas románticas continuó a mi alrededor como si yo no estuviera presente, con mis tías y tíos sugiriendo candidatos, y mi madre lamentando mi exigencia y mis prioridades poco convencionales. Me sentí encogerme en mi silla, haciéndome más pequeña, menos visible con cada minuto que pasaba. Cuando Gabriel intentó desviar la conversación hacia terreno más seguro, preguntando por mi reciente viaje de trabajo a California, mi padre lo interrumpió. Lo que Esperanza necesita es mudarse de nuevo a Arizona. La familia es todo. Andar persiguiendo modas en Nueva York, ¿para qué? ¿Diseñar anuncios que nadie recuerda una semana después? El desprecio a toda mi vida laboral me golpeó duro, pero mantuve la compostura. He construido una vida que amo en Nueva York. Mi trabajo es desafiante y gratificante. Mi padre negó con la cabeza. La verdadera gratificación es criar una familia, construir algo que dure, no estos proyectos temporales. Carlos, intervino suavemente mi tía Teresa. Cada quien encuentra satisfacción de manera distinta. No, insistió mi padre, elevando un poco la voz. Algunas decisiones son objetivamente mejores que otras. Algunos caminos llevan a una verdadera contribución. Otros son puro egoísmo. La mesa cayó en un silencio incómodo. Clavé la mirada en mi plato, rogándome no llorar, no mostrar cuánto me herían sus palabras. Mi madre, tal vez sintiendo que la tensión había llegado demasiado lejos, intentó suavizar. Lo que tu padre quiere decir es que queremos seguridad para ti. Sacrificamos todo para darte oportunidades y a veces tememos que estés desperdiciando tu potencial. Desperdiciando tu potencial. La frase que me había perseguido desde la infancia, la cuchilla sutil que había torcido en mi corazón por décadas. No estoy desperdiciando nada, dije en voz baja. Estoy usando mis talentos en maneras que tienen sentido para mí. Mi padre empujó un poco hacia atrás su silla, un gesto que reconocí de niña como señal de advertencia de su frustración. Si te hubieras convertido en doctora como esperábamos, como tu hermano, entenderías lo que es un impacto real. Hizo una pausa, su voz cargada con décadas de decepción contenida. A veces pienso que nos enfocamos demasiado en Gabriel y no lo suficiente en corregir tu camino. La sala pareció detenerse. Mi madre colocó una mano en su brazo, pero él continuó. A veces desearíamos que nunca hubieras nacido. Así no tendríamos que ver tanto potencial tirado a la basura. Las palabras cayeron como piedras en un lago en calma, enviando ondas de shock por toda la mesa. Mi prima Sofía soltó un audible ¡ah! Mi tía Teresa se llevó la mano a la boca. María, la esposa de Gabriel, bajó la mirada hacia su vientre como si quisiera proteger a su hijo aún no nacido de semejante crueldad. El tiempo pareció detenerse, y en ese instante congelado, vi con claridad perfecta el patrón que había definido mi vida. El amor condicionado que en realidad nunca había sido amor. ¿Dónde está el dinero ahora?, preguntó Walter, con una voz tranquila que ocultaba la furia evidente en sus ojos. Mi padre bajó la mirada hacia sus manos. Parte se usó para pagar la hipoteca, otra para coches, renovaciones de la casa, inversiones en el negocio inmobiliario de Diane, vacaciones, agregó mi madre en voz baja, y la casa en Florida. Los recuerdos me golpearon, dolorosos bajo esta nueva luz. Mis padres negándose a ayudarme con el depósito de seguridad para mi primer apartamento después de la universidad, diciéndome que la carga de mis préstamos estudiantiles era buena para forjar carácter cuando yo les expresaba mi ansiedad por los pagos. Mi madre presumiendo su nuevo Mercedes mientras yo tomaba el autobús para ir a trabajar porque no podía permitirme un coche. Todo mientras ellos tenían acceso a millones de dólares que me correspondían. Me dejaron luchar, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Todos esos años, todas esas noches sin dormir, preocupada por el dinero. Me vieron trabajar en 2 empleos durante la universidad. Vieron lo estresada que estaba cuando me despidieron la semana pasada. Mi voz se volvió más fuerte con la ira. Y tuvieron mi dinero todo el tiempo. Vivían de mi fideicomiso mientras me hacían creer que estaba sola. No fue así, insistió mi madre, ahora con lágrimas corriendo por su rostro. Siempre pensamos devolverlo. Las cosas simplemente se salieron de control. ¿Se salieron de control?, repetí incrédula. Me robaron casi $8 millones. Walter colocó una mano firme sobre mi brazo. Jennifer, por favor llama al detective Ramírez. Creo que aún está en la unidad de delitos financieros. Walter, no, exclamó mi padre.
No hay necesidad de involucrar a la policía. Esto es un asunto de familia. El robo es un asunto criminal, replicó Walter con frialdad, especialmente a esta escala. Por favor, suplicó mi madre, podemos arreglar esto. Venderemos la casa, los autos, lo devolveremos todo. Walter me miró directamente. Caitlin, en última instancia es tu decisión. Ellos te robaron. Denunciar o no es tu elección. Miré a mis padres, las personas en quienes había confiado ciegamente toda mi vida. El shock estaba dando paso a una sensación profunda de traición que sabía que nunca sanaría del todo. Necesito tiempo para pensar, logré decir. No puedo procesar todo esto ahora. Walter asintió. Una petición razonable. Se volvió hacia Stanley. Mientras tanto, quiero que congelen todos sus activos. Nada se mueve sin mi aprobación. Y quiero una auditoría forense completa de cada centavo que salió de ese fideicomiso. Ya iniciado, dijo Jennifer desde su puesto junto a la puerta. El equipo trabajará toda la noche si es necesario. ¿Y el apartamento?, preguntó Stanley. Que cambien las cerraduras de inmediato, ordenó Walter. Nuevas llaves, solo para Caitlin. Mi padre hizo un último intento desesperado. Walter, sé razonable. ¿Dónde se supone que iremos? Mi abuelo lo fulminó con la mirada, una que podría haber congelado el fuego. Tienen una casa de 5 habitaciones comprada con dinero robado. Disfrútenla mientras puedan. La unidad de fraude inmobiliario estará particularmente interesada en cómo una propiedad adquirida con fondos del fideicomiso terminó a su nombre. El gerente del restaurante golpeó tímidamente la puerta, asomando la cabeza para preguntar si necesitábamos algo más. Solo la cuenta, dijo Walter con desdén. Hemos terminado aquí. Cuando el gerente se retiró, miré alrededor de la mesa a estas personas que eran mi familia, preguntándome cómo nunca había visto la verdad antes. Mis padres, incapaces de mirarme a los ojos. Mi abuelo, firme como una roca a mi lado. Jennifer y Stanley, eficientes y profesionales en medio de esta implosión familiar. Nada volvería a ser igual después de esa noche. Los cimientos de mi vida habían sido revelados como mentiras, y no tenía idea de qué quedaría en pie cuando el polvo se asentara. El viaje de regreso a casa fue silencioso y sofocante. Rechacé la oferta de Walter de quedarme en una de sus propiedades. Necesitaba la familiaridad de mi propio apartamento, por deteriorado que estuviera. Mientras el taxi se alejaba de la acera, vi a mis padres de pie, congelados en la acera frente al restaurante, de repente pequeños y envejecidos bajo la dura luz de la calle. Cuando crucé la puerta de mi apartamento, Olivia me miró el rostro y supo de inmediato que algo andaba terriblemente mal. Me guió hasta el sofá, me envolvió en una manta y esperó pacientemente mientras yo luchaba por encontrar palabras. Mis padres me robaron $8 millones, dije al fin. Las palabras sonaban absurdas, incluso al salir de mi boca. Le conté todo, la historia saliendo en fragmentos desordenados, el fideicomiso del que nunca supe, el apartamento que se suponía que debía ser mío, los años de lucha financiera que habían sido completamente innecesarios. Mientras hablaba, el shock dio paso a una ira profunda como nunca había sentido antes. El año pasado solicité cupones de alimentos, dije, con la voz quebrada. Estaba comiendo ramen 4 noches a la semana para ahorrar dinero, y ellos estaban usando mi fideicomiso para remodelar su cocina y comprar autos de lujo. Olivia me apretó la mano con fuerza, mientras yo pasaba del shock a la rabia y al dolor. En algún momento, preparó té que quedó frío sobre la mesa de centro. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes y llamadas de mis padres, que ignoré. La única respuesta que envié fue al mensaje de Walter, confirmando que estaba a salvo y preguntando si necesitaba algo. A la mañana siguiente, Jennifer llamó con actualizaciones. El equipo legal de Walter se movía rápidamente. Ya habían confirmado que la casa en Florida, la residencia principal de mis padres y ambos vehículos habían sido comprados con dinero de mi fideicomiso. Un contador forense estaba rastreando cada retiro y transferencia. Los hallazgos preliminares indican que aproximadamente $300,000 permanecen del fideicomiso original, explicó Jennifer con su habitual eficiencia. La mayor parte del dinero se destinó a compras inmobiliarias, artículos de lujo y algunas inversiones de alto riesgo que no funcionaron bien. Los días siguientes pasaron como en una niebla. Pedí una baja por enfermedad en mi búsqueda de trabajo, incapaz de concentrarme en otra cosa que no fuera la crisis inmediata.
Walter enviaba un coche cada día para llevarme a reuniones con abogados, asesores financieros y, eventualmente, una terapeuta especializada en traumas familiares. Una semana después de mi cumpleaños, supimos que mis padres habían comprado boletos de avión a Panamá 3 días antes de la cena. Habían estado planeando dejar el país inmediatamente después de la celebración, aparentemente al darse cuenta de que Walter podía descubrir su engaño en cualquier momento. La única razón por la que no habían huido todavía era que necesitaban mantener las apariencias hasta después de mi cumpleaños, al que sabían que Walter podría asistir. La familia extendida se fracturó en líneas predecibles. Los hermanos de mi padre lo defendieron, sugiriendo que Walter estaba reaccionando de manera exagerada a lo que solo era una mala gestión financiera. El lado de mi madre estaba más dividido. Su hermana me llamó directamente para disculparse por lo que su hermana había hecho. La aliada más sorprendente resultó ser mi prima Natalie. Se presentó en mi apartamento sin previo aviso una tarde, luciendo inusualmente apagada. Siempre me pregunté por qué el tío Harold y la tía Diane vivían tan bien cuando papá decía que nuestros fideicomisos eran básicamente del mismo tamaño, admitió, sentada incómoda en mi sofá gastado. Supongo que ahora lo sabemos. Resultó que el fideicomiso de Natalie había sido administrado correctamente, pero era mucho más pequeño que el mío. Ella había sido cuidadosa con su dinero, haciéndolo rendir, mientras exhibía un estilo de vida que en redes sociales parecía más lujoso de lo que realmente era. Siempre tuve celos de lo unida que parecías con tus padres, confesó. Los míos siempre fueron honestos sobre el dinero, pero nunca estuvieron realmente ahí para mí emocionalmente. Yo pensaba que tú tenías ambos. Unos padres amorosos y que eras modesta sobre tu riqueza. Nunca imaginé que te estuvieran robando. Aquella conversación fue el inicio de una amistad inesperada con mi prima, un pequeño rayo de luz en la oscuridad que envolvía mi vida. Los procesos legales avanzaban implacablemente. El equipo de Walter descubrió que solo quedaban unos $300,000 de mi fideicomiso original. El resto había sido gastado en el estilo de vida lujoso de mis padres o perdido en malas inversiones. La casa en Florida y su residencia principal fueron embargadas, ya que habían sido compradas directamente con dinero del fideicomiso. Los coches, el yate que mi padre casi nunca usaba, la extensa colección de joyas de mi madre. Todo fue documentado y evaluado para una posible recuperación. A lo largo de todo esto, mis padres continuaron con sus desesperados intentos de contactarme. Los mensajes pasaron de intentos de explicación a súplicas abiertas, a medida que las consecuencias legales se volvían más claras. Mi padre llamó desde una habitación de hotel, afirmando que no tenían dónde ir. Mi madre envió largos correos electrónicos diciendo que todo lo que habían hecho era, en última instancia, por mi bien. Aunque nunca lograba explicar exactamente cómo su vida de lujo me había beneficiado a mí en algún sentido. Los medios se enteraron de la historia. Eventualmente, una publicación de negocios sacó un pequeño artículo sobre la disputa financiera de la familia Harrington. Aunque no mencionaban mi nombre, el artículo insinuaba una malversación significativa de los activos del fideicomiso por parte de familiares cercanos. Eliminé todas mis cuentas de redes sociales, incapaz temporalmente de enfrentar preguntas de conocidos que podrían atar cabos. La peor parte era la sensación constante de culpa que me roía, a pesar de ser la víctima. ¿De algún modo los había llevado yo a esto? ¿Debería haber notado que algo estaba mal? ¿Estaba exagerando al permitir que el equipo legal de Walter los persiguiera tan agresivamente? La terapeuta que Walter había contratado para mí explicó que esta era una respuesta común en víctimas de traición familiar. Pero entender la psicología no hacía que las emociones fueran menos reales. Después de 3 semanas de reuniones legales y tormento emocional, Walter me invitó a cenar a su ático. El espacio era sorprendentemente cálido y cómodo, a pesar de su lujo evidente. Preparó las bebidas él mismo, despidiendo al personal para darnos privacidad. «Quiero que sepas que nada de esto es tu culpa», me dijo mirándome directamente. «Tus padres tomaron sus decisiones. Traicionaron no solo a ti, sino la confianza que yo deposité en ellos. Sigo pensando que debía haberlo sabido. Admití, había señales. No tenías razón para sospechar de tus propios padres», replicó Walter con firmeza. «Especialmente cuando ni siquiera sabías que existía el dinero».
Aquella noche me mostró fotografías que nunca había visto. Mi abuela, que murió cuando yo era demasiado joven para recordarla. Walter de joven construyendo su primer proyecto inmobiliario. Mi madre de niña, sentada sobre sus hombros en un parque. La familia es complicada, dijo con una voz más suave de lo que jamás le había escuchado. Tu abuela y yo no siempre coincidimos en cómo criar a tu madre. Yo era demasiado estricto, demasiado enfocado en construir el negocio. Tal vez, si hubiera sido diferente, tu madre habría desarrollado una relación más sana con el dinero. Era lo más cercano a la vulnerabilidad que había visto en mi abuelo. Me ayudó a comprender que la traición tenía capas más profundas que mi propio dolor. Mis padres no solo me habían robado a mí, también habían traicionado al padre que intentó asegurar el futuro de su nieta. Un mes después de mi cumpleaños, acepté finalmente reunirme con mis padres en una mediación legal. Allí firmaron documento tras documento transfiriendo activos, aceptando el plan de restitución y enfrentando al fin las consecuencias de sus actos. Al final del día, yo era la propietaria legal de la casa en Florida, que sería vendida, y de otros bienes recuperados para liquidación. Pese a todo, cuando quedamos solos, les hice la única pregunta que ardía en mi interior. ¿Por qué? Mi madre me tomó la mano y esta vez no la aparté. Nos dejamos atrapar por un estilo de vida que realmente no podíamos pagar. Tu padre hizo malas inversiones y siempre intentábamos ponernos al día, mantener las apariencias. Cuando tuvimos acceso a tu fideicomiso, pareció la solución fácil, solo un poco para salir adelante. Pero nunca se detuvo. Mi padre bajó la cabeza avergonzado. Tenemos un problema con el dinero, con el gasto, con el estatus. Necesitamos ayuda profesional. No excusa lo que te hicimos, pero quizás lo explica. No era suficiente, nunca lo sería. Pero era un comienzo, una pequeña grieta en el muro de traición que se levantaba entre nosotros. Semanas después, me mudé a un modesto apartamento de una habitación, comprado con parte de los fondos recuperados. No era el lujoso Gold Coast que debía haber sido mío, pero era mío, libre de hipoteca o alquiler. Walter me ayudó a seleccionar la propiedad, insistiendo en la seguridad y en una buena ubicación. También me guió en mis primeras inversiones. De los más de 8 millones que debía haber tenido, apenas se habían rescatado 1,2 millones. Aún así, era suficiente para cambiar mi vida. Encontré un nuevo trabajo en una firma de diseño respetada, con mejores oportunidades que las que había tenido antes. Inicié además un pequeño programa de mentoría para jóvenes diseñadores sin recursos, financiado con parte de mis fondos. Era mi manera de transformar el dolor en algo positivo. Mi relación con Walter se hizo más cercana que nunca. También con mi prima Natalie, que se convirtió en amiga y socia en mi pequeño negocio paralelo. Incluso mi vida personal comenzó a sanar. Thomas, un viejo amigo de la universidad, volvió a aparecer, y nuestra relación creció en honestidad y apoyo mutuo. Un año después de la revelación que lo cambió todo, me encontré en un lugar que jamás habría imaginado. No solo con seguridad financiera, sino con una nueva fortaleza emocional y con relaciones auténticas, construidas sobre la verdad en lugar de la mentira. Hace un año pensé que mi vida estaba destruida. Brindé con mis seres queridos en el aniversario. Pero he aprendido que cuando los cimientos resultan ser falsos, tienes la oportunidad de construir algo verdadero en su lugar. Por la verdad, dijo Walter, alzando su copa con los ojos húmedos. Por la verdad, repitieron los demás. Esa noche comprendí mi mayor lección. La riqueza puede dar seguridad, pero la confianza, la autenticidad y el respeto propio son las monedas más valiosas de todas. La traición siempre sería parte de mi historia, pero no sería la que me definiera. Sería simplemente el capítulo que me obligó a tomar el control de mi vida y escribir el resto con intención y autenticidad.